Sí, ok. Bueno, hice la pregunta, ¿alguna pregunta sobre el capítulo 1 que vimos la semana pasada? No, ninguna. No, no, ok. Vamos a capítulo 2. ¿Alguno de ustedes quieren leerlo? Porque mi español no es igual que lo de ustedes. Sí, está bien, puede ayudarle, hermano. Ok, porfis. Una profecía, dice la restauración de Sión, Jerusalén, contra el juicio de Jehová sobre todo el mundo en su venida. Una profecía concerniente a Judá y Jerusalén que Isaías, hijo de Amós, vio en visión. Ok, quiero parar ahí. Varias cosas. Alguien hizo comentarios sobre lo que vimos la vez pasada en clase 1 sobre el término de Judá y Jerusalén. ¿Qué están representando estas dos palabras aquí hoy día? Hoy día, Ujú. mm, Vimos en capítulo 1 que está refiriendo Isaías tanto en su tiempo, ¿verdad? ujú. Y eso fue el buey, y en nuestro tiempo, que es el asno, o sea, el gentil. Pero, ¿qué quieren decir esas dos palabras, Judá y Jerusalén? ¿Alguien? ¿Quiénes representan? Bueno, mejor dicho, ¿qué representaban en aquel? El pueblo de Dios, El pueblo de Dios. Entonces, ¿qué representan hoy? el pueblo de Dios. Exacto. Los que están bajo pacto. Otra vez, todo lo que tiene que ver Isaías en todo el libro siempre tiene que ver por los lentes del pacto. ¿Ok? Hay otra cosa interesante. Vio en visión. En hebreo es solo una palabra. En español tuve que poner tres palabras, digo yo, porque lo traduje al español y le tenía que preguntar al hermano Gileadi. En hebreo, no como en inglés, tienen una palabra única que quiere decir ver en visión. Interesante, ¿no? Porque tenían gentes que sí veían en visión. Hola, Kristen. Bienvenida. Ok. Ahora, ¿alguien más quiere leer o quiere seguirlo, Daniel? Yo, Hola. yo puedo leer si quiere. Ok, gracias. Es lo Ok. que hicimos la semana pasada, Daniel. Alguien Sí, que lee mejor que yo, lo lee y yo le interrumpo. ok, no se preocupe, yo lo entiendo. Entonces tú eres mi conejo de India hoy. Sí, no, no hay problema. Aquí dice, en los últimos días, el monte de la casa de Jehová será establecido como la cabeza de los montes. Será preeminente entre las colinas y fluirán todas las naciones hacia él. Muchos pueblos irán diciendo, vengan, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñen en sus caminos, para que andemos en sus sendas. Ok, paramos Ah, ahí. ok, Otra vez a lo que habíamos visto, uh, una manera de lo cual Isaías uh, profetiza es vinculando palabras. ¿Cuáles son las palabras? Y ahorita los puse en negro, pero ¿cuáles son esas palabras que vinculan en versículo 2? Monte, colinas, naciones. Ok. Entonces, de hoy en adelante, bueno, no digo de hoy, pero de aquí en adelante, durante todo el libro de Isaías, cuando nosotros vemos la palabra colina o montes, ¿qué es un segundo representación por lo cual tiene? Otra vez, lo primero que tenemos que entender es que Isaías está hablando literalmente de montes y colinas. Pero cuando lo vincula a la palabra naciones, ¿qué representaría entonces un monte y qué representaría una colina? Entonces, monte sería una nación, colina podría ser como ciudades. ¿Ok? ¿Qué piensas, Kristen? Sí, yo recuerdo esto que Monte, bueno, o sea, dice Monte es de la casa de Jehová, o sea, el templo ¿Ok? y
esto sería el templo para mí, la casa de Dios, Sí, pero él vincula aquí monte. nación y colina. ¿Qué será la diferencia entre un monte y una colina si los dos están vinculados a naciones? Yo sé que Alfredo dijo que es una ciudad, pero no vinculó nada hacia una ciudad. ¿Lo vinculó a qué? Naciones, o sea, tal vez como, no sé si son grupos pequeños de personas o si son como naciones muy poderosas y naciones menos poderosas. Ok. Sí, porque uno está más chiquito que el otro, ¿no? Sí, Ok. Tenemos naciones grandes y poderosas, ok. Muchos pueblos irán diciendo esos pueblos, ok. Otra palabra. Tal vez aquí, Alfredo, tienes razón, que aquí es un pueblo, una ciudad, tal vez. Irán diciendo, vengan, subamos al monte de Jehová. Entonces, si cambiamos esa palabra a nación, ¿qué quiere decir? Subamos a la nación sí, de Jehová. ¿Ok? Podría decir, hermano, también como subamos a la nación donde está la casa de Dios, donde está el templo. ¿Ok? Muy bien. Sí. Para que nos enseñe en sus caminos, para que andemos en sus sendas. Ahora, fíjense esta palabra, lo que tenemos. A ver, ¿sigues donde paraste, Daniel? Sí, aquí en sus sendas. Y luego, Dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él ok, juzgará entre las naciones. para, ¿qué interpretes por tener esas dos palabras ahí? Sión y Jerusalén es Ujú, el pueblo de Dios. ok, pero hay dos cosas aquí. Bueno, que dice que saldrá, ¿no? No, Sión. porque es de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿La ley es qué? Político. ¿Ok? ¿Y la palabra de Jehová? O ¿El sea, Evangelio? Ahí está. O- Entonces parece que va a haber dos centros importantes. Uno que es Sión y el otro que es Jerusalén. No sé. Y otra sí, vez. pero Ajá. en las, cuando es hora de tener la nueva Jerusalén en América, entonces Sion va a estar allí, ¿verdad? Ujú. Y ¿Existirá Jerusalén, todavía Jerusalén en el Medio Oriente? ujú. Sí. sí, Entonces ok, tenemos dos lugares. ok. Sí. Entonces, hermano, en esta parte, perdón, Sión no sería el mismo lugar, ¿no? Entonces, por así decirlo, no. Vale, si me escuchan, sí. No sé, sí, te cortaste, pero sí creo que entendí. Sí, yo creo que está indicando que va a haber dos lugares, pero que están al mismo nivel. Claro, Los claro. dos. Ajá. Y aquí dice en 4, él, ¿quién es él? El siervo. Juzgará las naciones. Eso parece más gubernamental, ¿no? Y a ver, otro le lee porque yo me tartamudo. Dice, Daniel voy a lee leerlo. 4 otros. Ok, porfis. Y arbitrará por muchos pueblos. ¿Qué tipo de posición es este? ¿Gubernamental o Ya, religioso? ornamental. Político. Ajá. Ok, ¿y qué leímos cuando leímos Doctrina y Comedia 113? Que una de las cosas que va a hacer el siervo es no ver, no juzgar según la vista del hombre, ¿no? Sino lo que Dios le indica. Entonces, creo que está hablando de eso, no sé. Ok, ahora, sígale en 4. Convertirá sus espadas en rejas de arados y sus lanzas en hoces. Nación no levantará la espada contra nación, ni tampoco se adiestrarán más para la guerra. Ok, paramos ahí. Entonces, todo lo que hemos leído dice que es en los últimos días, pero haya pasado todavía. Todavía no ha pasado. Bueno,
creo que el presidente Hinckley dijo que el monte de la casa de Jehová en el versículo 2 representa el templo del lago Salado y que Ok. muchos de otros países han llegado a ver esa Sí, ciudad del lago Salado y obviamente hay más interpretaciones de ese versículo, pero esa es una. sí, he oído muchos decir lo mismo, de que cuando llegaron a las Olimpiadas en no sé qué año era, de que eso fue la representación. Pero aquí, otra vez, si acordamos de capítulo 1, ¿qué fue una de las cosas por lo cual los que estaban bajo el pacto, que andaban en malos pasos, qué fue uno de los pecados más grandes que tenían específicamente? Sangre en sus manos. Sangre en sus manos. Y mira, Estaban, ujú, sigue. y estaban sosteniendo un gobierno estaban apoyando a un tipo de gobierno que dejaba muchas viudas y muchos huérfanos. ¿Ok? Ahora, se ve, otra vez, estoy poniendo en rojo por el color de la sangre, sigue entonces ahora en capítulo 2 más de la imagen de que un problema que tienen, porque dice que lo van a convertir. ¿Qué implica eso? ¿Qué están haciendo ahorita? Pues, utilizando sus armas para pelear por ahora, ¿verdad? Y luego ya no van a Ya usar no lo eso. van a hacer. Ok. Entonces, en mi opinión, aunque tal vez, como dices, Kristen, hay más de una interpretación, yo creo que el cumplimiento real de esos versículos es en un tiempo futuro, cuando el mundo en sí no está levantando espada, lanzas y preparándose para las guerras. ¿De acuerdo? Sería lo ideal, sí. Sería lo ideal, sí. Ok. Sí, solo para ¿Otros agregar comentarios algo, sobre esto? Sí. sí, es interesante, ¿verdad? Porque estamos viendo de que estas personas o este pueblo está tratando o basando su economía sobre esto, con la lanza, con la espada, con la amenaza, con la guerra. Pero el siervo en los últimos días, cuando él establece Sion, él establece un sistema de gobierno diferente, en una forma de producción diferente. Esas espadas se convierten en arados, esas lanzas en hoces, esas espadas, y entonces esto se está convirtiendo más como están produciendo. En una cultura basada sobre... La agricultura. Exacto. Y gracias por la palabra, porque tenía que hacer lo mismo, Cristian. Sí, así es, parece que sí, ¿no? Que están, que este pueblo que llegará. Otra cosa que sabemos que es un papel del siervo es que el artículo de fe número 10, creemos en la congregación o recogimiento literal. Entonces, ¿de quiénes? De la gente. Mira, y voy a salir un poco del tema porque no lo puedo comprobar aquí, pero supongamos que el rey de Asiria en verdad destruya a Babilonia. Eso sí puedo comprobar con Isaías, ¿no? Si el imperio actual es destruido por otro imperio, que sería el rey de Asiria o la bestia que lo llama Juan, ¿qué va? Y esa es la parte donde no puedo comprobar lo que va a pasar en el mundo, pero ¿qué piensan que pasaría? Si Pues, colocamos actores, y no estoy diciendo que estos actores son los correctos, pero digamos que Babilonia hoy día es el imperio actual mundial, y en estos últimos 40 y tantos días es, sin decir, sin equivocar, sabemos quién está portándose como el imperio militar mundial. Los Estados Unidos con Irán. Ok, si ellos fuesen destruidos por fuego en un solo día, en una sola hora, y ese sistema, ese imperio deja de existir en un solo día, porque, y eso es donde voy a suponer, alguien que sí tiene cohetes intercontinentales, que sería Rusia o China,
echen cohetes, que causen ese fuego, que pasen en un solo día, en una sola hora, ¿qué pasa el próximo día? ¿Qué pasa la próxima semana? ¿Qué pasa el próximo mes al nivel mundial? Daniel, ¿qué piensas que pasaría? Otra vez, estamos fingiendo eso, estamos adivinando, pero yo creo que esa es la razón por la cual nos ha dejado ese mensaje Isaías, para que pensamos en esas preguntas. ¿Qué pasaría en México? Bueno, yo creo que en el mundo habría más guerras. Ok, ¿por dónde? Ay, Sí, vamos a suponer que fuese Rusia, que está aliado con China y unos países del Medio Oriente. Sí, tal vez entrarían estos, nosotros aliados, ¿no? De Estados Unidos, por así decirlo. cuando tú dices nosotros, estás diciendo México. Bueno, o los otros, no, dije los otros aliados, bueno, podría ser. Oh, los otros, yo pensé que dijiste nosotros, No, perdón. los otros aliados, como creo que es Francia, ¿no? Uno de sus aliados, Inglaterra, Sí. Gran Bretaña, cosas como uno atacó, entonces los demás empezarían a atacarse entre sí. Bueno, no sé. Entre sí. Ándale. Entonces, ¿puedes imaginar, Daniel, que el mundo caería en un tipo de caos mundial? Sí, yo creo que sí, podría ser un tipo de caos. Ok. Entonces, vamos a suponer que tenemos este lugar que se llama Sion, que la Nueva Jerusalén, y manda el líder en esa ciudad, el profeta en aquel día, a que nosotros fuésemos a todos los 144 personas que son llamados para ir a recoger. ¿Qué crees que sería uno de los mensajes principales de esos mensajeros? La palabra de Jehová, lo que estaba mencionando ahí. ¿Puedo adivinar? Sí, pues Ah, por eso es una discusión, ¿no? Ok. Ese es el chiste, que nosotros lo discutimos, no de que Eric lo dé. Ok, Que yo no sí, sé que yo estoy creo que- correcto. Bueno, tal vez si van a recoger, entonces dirían, vamos todos a Sion para tener protección en este tiempo de guerra, ataques, bombas ¿Qué tipo de protección, Kristen? del Señor, porque solamente el Señor pudiera proteger a la gente de cohetes. ¿No crees que el profeta va a decir a todos nosotros, miembros de la iglesia, que tenemos que construir cohetes nucleares para que nosotros tengamos la habilidad de pelear contra este malvado rey de Asiria? No, No. no. Entonces, ¿qué tipo de poder dónde vamos a poner nuestra fe? Pues en el Señor para protegernos, pero la gente tendría que estar literalmente, o sea, todos en Sion, ¿verdad? Sí. Voy a buscar algo rapidito. Falsos dioses a que adoramos. Pero, o sea, se supone entonces en esa situación que Sion ya estaría edificada ya en América y sería protegida durante esos ataques, ¿verdad? Entonces, otra vez, ¿dónde estás colocando esos versículos, Kristen? ¿Hoy o en el futuro o en las Olimpiadas hace unos años? Pues eso sería en el futuro, pero yo no sabía si se iba a construir la ciudad de Sion antes de esos ataques o después de que ya terminen, pero Parece que, bueno, Sion no puede, en mi manera de ver la cronología, y otra vez, si regresamos a lo que estamos viendo aquí en Isaías, son dos cosas sincrónicas. Y en estos capítulos estamos viendo que la destrucción contra el renacimiento. Esas dos cosas, según Isaías y lo que estamos viendo, pasan sincrónicamente. Babilonia más los hijos de Dios bajo pacto, ellos están destruidos si no se han arrepentido y vuelto a Jesús, mientras otro renace. ¿Y qué es lo que renace? Sion.
y el siervo. Entonces, tenemos esa cosa que va a renacer Sión en el momento en que Babilonia es destruida. El problema con esto es que todavía quien ahora está encargado militarmente del mundo. ¿Cuándo pasa eso? ¿El rey de Asiria? El rey de Asiria. Entonces todavía existe un malvado imperio militar y materialista. Uh-huh. Estoy buscando lo que dijo presidente Kimball. A lo mejor no fue este. Vi algo que decía Babilonia ahí. A pero los no sé. dioses falsos. Sí, ese, de 99. Ok. A ver, si alguien lo puede leer en español, ahí. Yo lo puedo leer. Yo lo Ok. puedo leer. Ok, dice, a pesar de Antes de entrar en eso, Daniel, déjeme poner eso en su lugar. Este discurso fue dado en 1976. Está en la revista de la iglesia en 77. Como no todos aquí somos americanos, ¿qué pasó en 76? Los Estados Unidos tuvo su aniversario de 150. También, Daniel, eres joven. Alfredo, por ver tu cara, yo creo que eres joven. También, Kristen. Pero ¿qué estaba terminando en 75, 76? La guerra en Vietnam. La guerra en Vietnam, que había durado 10 años. Entonces, para colocar ese discurso dentro del contexto, y en aquel entonces, ¿cuántos miembros de la iglesia vivían adentro de los Estados Unidos a comparación a los que vivían en el extranjero? Muchísimos más miembros vivían en los Estados Unidos. Hoy día es más de 50% están en el extranjero a los Estados Unidos. Pero quiero poner colocar en su lugar histórica este discurso. Ok, por favor, ¿me lo lees, Daniel? Sí, claro. Ok, un segundo, ok. Dice, a pesar del placer intelectual que nos provoca describirnos como modernos, al igual que nuestra tendencia a pensar que poseemos una cultura y tecnología jamás igualada en el pasado, somos en general un pueblo idólatra, condición en extremo repugnante a los ojos del Señor. Somos un pueblo guerrero que fácilmente se distrae de su asignación de prepararse para la venida del Señor. Cuando tenemos que enfrentarnos a un enemigo, dedicamos vastos recursos a la fabricación de los dioses de piedra y acero, barcos, aeroplanos, cohetes, fortificaciones, y de todas estas cosas dependemos para nuestra protección y liberación. Cuando nos sentimos amenazados, forzamos un frente común en contra del enemigo, en lugar de alinearnos en batalla en el reino de Dios. Entrenamos a un hombre en el arte de la guerra y lo tildamos de patriota, falsificando así el verdadero patriotismo, el estilo de Satán, y permitiendo las enseñanzas del Salvador. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Gracias, Daniel. Entonces, yo creo que el mundo que deseaba el profeta Kimball es este pueblo aquí. Pero, ¿creen que somos así? Todavía no. No. Ok. Versículo 5. Oh casa de Jacob, ven y sigamos la luz de Jehová. ¿Y quién es la luz de Jehová? El profeta. Ok. Pero en el libro de Isaías es el siervo. Sí, la palabra luz es vinculada al siervo. Ok. Ciertamente. Ahora, quiero hacer un comentario aquí y no lo tengo aquí a la mano, pero en 2 de mis libros sobre Isaías que tengo por unos eruditos de la iglesia, ellos dicen en versículo 6,
en su comentario, y estoy citando palabra por palabra lo que dicen. Ahora Isaías regresa a su tiempo y su pueblo. Otra vez, ¿cómo empezó todo este capítulo? En los últimos días. Ok. Entonces, lo que quiero es que al seguir leyendo ese capítulo, si vas pensando a ti mismo, ¿estamos hablando del mismo lugar o se ha cambiado? Ok, por favor, versículo 6. Ciertamente tú, oh Jehová, has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque como los filisteos se prevén de misticismo del oriente y están contentos con los paganos infantiles. ¿Continúo? Okay. Bueno, la palabra Jacob, otra vez, es una de las dos palabras. Judá y Jacob están vinculados en todo el libro de Isaías con el grupo hoy día o en el pasado que tenía el pacto y tiene dos opciones: subir a Sión o bajar y ser destruido con Babilonia. ¿Ok? ¿Seguimos? Su tierra está llena de plata y oro, y no hay fin a sus riquezas. Su tierra está llena de caballos, y no hay fin a sus carros de guerra. Su país está lleno de ídolos. Ellos adoran las obras de sus manos, lo que han hecho con sus propios dedos. Ok, quiero parar ahí un rato. Otra vez bueno, ¿pueden imaginar un imperio hoy donde su tierra está llena de plata y oro, de riquezas, de caballos de guerra, obviamente, y carros de guerra, o sea, implementos de guerra? Su país está lleno de, bueno, hasta allí. ¿Creen que en verdad Isaías está regresando a su tiempo y su gente? ¿O puede haber un país hoy día donde la tierra está llena de plata y oro, riquezas, caballos de guerra y carros de guerra? Pues son los Estados Unidos de América, parece. Sí. Su país está lleno de ídolos. Ok, otra vez, nosotros, y digo eso, cuando digo nosotros, estoy hablando de los miembros de la iglesia, y he oído eso en las clases de la escuela dominical por toda mi vida, ¿no? Cuando leímos una palabra como ídolos, oímos miembros aquí en México decir, pues cuando yo era católico, adoraba a un ídolo y una estatua, y definimos esas cosas. Pero lo que quiero decir es que aquí en Isaías tenemos que usar las definiciones que nos da Isaías. Y él siempre nos coloca una definición cuando nos da una palabra. Entonces aquí nos da la palabra ídolo, ¿ok? ¿Qué es un ídolo según él? Lo que han hecho con sus propios dedos. Sí. Ahí está. Entonces, materialismo. ¿verdad? Materialismo. Uh-huh. Hasta ahorita parece que está regañando a los hombres, porque son los hombres que van a la guerra y tienen sus manos llenas de sangre por matar, porque en aquel las mujeres no iban a la guerra como hoy. Y ahorita vamos a ver, entrando en capítulo 3, que se cambia de hablar tanto de la guerra y habla otra vez del materialismo, como ahorita dijo Kristen. Entonces, si tuve que decir, y esa es parte de lo que estamos intentando definir, porque otra vez estamos hablando del renacimiento y de la destrucción. Y hasta ahorita yo creo que podríamos decir con cierta claridad que una de las razones por lo cual los de Jacob y de Judá, los que están bajo pacto, serán destruidos, es porque los hombres derraman la sangre inocente. Y cuando llegamos al capítulo 3, veremos que las mujeres están acusadas de materialismo. Sí. Entonces vemos eso. Bueno, la cosa que quise hacer es decir que cuando estamos aquí en estas escrituras, necesitamos usar las definiciones que nos deja Isaías y no las cosas que regularmente decimos en una clase de la escuela dominical. No de que la clase de la escuela dominical está mal, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en lugar de dar definiciones que
no lo haya dado Isaías. Necesitamos aferrarnos a las definiciones que él da. Entonces, idolatría es adorar las cosas hechas por nuestros propios dedos. O sea, confiar y poner más importancia en las cosas materiales que en Dios, ¿verdad? Sí, sí. Como ahorita, bueno, si puedo leer una vez más, el presidente Kimball. Cuando nos sentimos amenazados, formamos un frente común en contra del enemigo en lugar de alienarnos a la batalla en el reino de Dios. Entrenamos un hombre en la arte de la guerra y lo tildamos de patriota. No, ¿dónde está? Aquí fue la oración anterior. Cuando tenemos que enfrentar a un enemigo, dedicamos vastos recursos a la fabricación, por nuestras propias manos, de los dioses de piedra y acero, barcos, aeroplanos, cohetes, fortificaciones. Y en eso, él nos está acusando, el profeta Kimball nos está acusando de poner nuestra fe y nuestra confianza en esos en lugar de ponerlo en el reino de Dios. Sí. Entonces, por eso se titula esto, los dioses falsos. En inglés se llama los dioses falsos a lo cual adoramos. False gods we worship. Kristen, si quieres buscarlo en inglés. Los false gods we worship. Lo han traducido a los dioses falsos en español. Ok, versículo 9. O si hay una pregunta o comentario. No. Ok. Entonces, yo quiero preguntar algo un poco personal a usted. Entonces, usted ya viviendo en México y ya no siendo parte de Estados Unidos, ¿usted cree que hay mucho menos materialismo allá? Sí, ¿verdad? No diría que hay menos materialismo, pero si usamos la definición de materialismo por el presidente Kimball, que fabricamos cohetes y guerras, otra vez, si regresamos mira, México tiene la doctrina Estrada. ¿Sabes lo que es eso, Kristen? No, pero me imagino que tiene que ver con la idea de no ir a la guerra contra nadie. Sí, sí. The Estrada Doctrine, bueno, vamos a buscarlo en Wikipedia, donde está en español. ¿Dónde se cambia? Oh, lenguaje. La doctrina Estrada, nombrado por el autor como Doctrina Mexicana, es el nombre de un ideal central de la política exterior de México desde 1930 y aún en vigor, según el cual México no anuncia públicamente el reconocimiento diplomático de otros estados o gobiernos. La doctrina Estrada se contrapuso a la costumbre de su época, según la cual cada país debería reconocer el gobierno de otro país para que éste se considera válido o legítimo. Igual se mostraba bueno, no tengo que leer todo eso, pero puedes ir y verlo, pero es básicamente que México, si hay alguien que está en control de un país, México va a reconocer a esta persona y no va a entrar en guerras para tumbarlo, como hicimos la semana antepasada, bueno, hace 40 días, donde los Estados Unidos, la primera cosa que hicieron en esta guerra contra Irán era matar a su líder. México, su doctrina al exterior es opuesto a eso. Entonces me estás preguntando, como hiciste, que es mi razón principal por estar en México, es porque México, hasta la fecha, desde 1930, tiene la doctrina Estrada como su manera de portarse en el mundo de los demás estados. Y no, nunca he dicho que creo que los mexicanos en sí son mejores personas o menos materialistas que otras personas, etcétera, pero al nivel macro, y es el nivel macro por lo cual Dios justifica la destrucción. Como dije la semana pasada, si vemos la conferencia hace 2 semanas, todos los discursos hablaban de individuales, lo que nosotros necesitamos hacer para fortificar nuestra
relación personal con Jesucristo. No hubo ninguna de que yo pude oír o entender que hablaba al nivel macro, por lo cual el país o los países van a ser juzgados. Pero Isaías, todo su mensaje, bueno, sí, no es cierto, no es todo, porque sí habla de los pocos sobrevivientes que sí no son materialistas, que no están, que no tienen las manos llenas de sangre, etcétera, que sí van a ser salvos en Sion. Pero estamos hablando de Babilonia como imperio siendo destruido por el rey de Asiria, que es otro imperio. Y entonces estamos hablando de guerras al nivel macro, no micro. Y entonces, en ese sentido, yo creo que México no va a recibir el mismo castigo que recibiría, digamos, los Estados Unidos, porque México no participó en agarrar al presidente de Venezuela, no participó en la destrucción de Irán últimamente. Eso es lo que están haciendo un imperio. Mi propio... Y sí, me pediste una respuesta personal. Esta es la respuesta personal. Está bien, gracias. Uh-huh. Sí, y Kristen, eso fue mi problema con mi padre, porque él, al oírme, siempre pensaba que yo estaba diciendo que los mexicanos miembros son mejores que los americanos miembros. Y le decía, no, papi, no es eso. Es al nivel macro de lo cual estamos hablando. No puedo buscar ahorita algo, mis escrituras, porque voy a comer, pero en segundo Nefi, o primer Nefi, cuando Nefi está hablando acerca de explicando de estas cosas, y después dice su pueblo, dijo, no se, y dice algo así como, no se sientan o no se burlen porque estoy diciendo de que los gentiles van a ser destruidos, porque también nos dijo, porque también ustedes o todos los que no se arrepientan y no guarden los mandamientos, dijo, también serán destruidos, porque el Señor, diciendo que también dice, habrá muchos que dice, porque habrá unos gentiles que también se arrepentirán y serán salvos. Y dice, y no importa si eres de la casa de Israel, eres judío, eres de la casa de Israel, si no obedeces y no te hincas ante Dios y guardas sus mandamientos. Por eso es esta clase de poder entender la diferencia entre los que van a ser destruidos y los que van a ser renacidos, específicamente en estos capítulos. Exacto. Y no importa si eres mexicano, americano, chino, negro, etc. Ahora, sí viene que ver que los lamanitas recibieron convenios sin condiciones, pero como digo, por culpa de José, por culpa de Leí, por culpa de Nefi, por culpa de Jacob, de Nos. Y yo sé que decir que por culpa no es correcto gramáticamente, pero da el énfasis en lo que quiero decir. No es de que Daniel o Alfredo o Eric hizo algo específico para recibir una bendición. Es que sus antepasados eran tan rectos que Dios hizo un convenio de salvar a los lamanitas. Y eso es físicamente. Ok. ¿Te da la respuesta de lo que querías, Kristen? Sí, eso ayuda mucho. Gracias. Versículo 9. ¿Quiere que yo lea? No importa. Ok, yo leo entonces. La humanidad es derribada cuando los hombres se degradan. No los toleres. Ok. ¿Se acuerdan que dije que el hermano Ludlow y el hermano Ridges en sus libros sobre Isaías, los dos dijeron, ahora Isaías regresa a su tiempo y su pueblo? Y lo dijo poco antes de empezar entre versículos 5 y 6. Pues mira lo que pasa. Está apuntando Isaías a un país donde está su tierra lleno de plata y oro y riquezas, caballos de guerra, carros de guerra, y son idólatras porque adoran las cosas hechas por sus propias manos. Y ahora, ¿qué es el resultado de eso? Se destruyen todos. Por eso no querían levantar el espejo, ¿verdad? Supongo. Sí, o sea, casi todos se destruyen así, ¿verdad? Versículo 10. ¿Sigo? Ok. Métete en las rocas, escóndete en el polvo de la alucinante presencia de Jehová y del esplendor de su gloria. ¿Quién está haciendo la destrucción?
Jehová. Sí. Por eso siempre digo, es fácil ver, para mí es fácil ver la diferencia en los tiempos. Porque cuando es hombre inicuo contra hombre inicuo, es Babilonia contra Asiria. Es Babilonia contra la bestia en Apocalipsis. Pero después de la destrucción de Babilonia y después de que haya sido fundado Sión. Sión, entonces viene Dios y Él hace la destrucción y la destrucción es de Asiria. ¿Ok? Versículo 11. Yo puedo seguir si quieren. ¿Mm? Ok. Los ojos altaneros de los hombres serán rebajados y la arrogancia humana será humillada. Wow. Solo Jehová será exaltado en aquel día. Está difícil levantar el espejo después de ese versículo, ¿verdad? Sí. Y otra vez a tu pregunta, yo no creo que el mexicano es mejor que el gringo mejor que el al nivel individual. Todos tenemos gentes buenas y gentes malas. Pero otra vez, el mensaje de Isaías es al nivel macro cuando se destruyen ahí. Como dijo en el primer capítulo, la nación descarriada. ¿Ok? 12. Ok, dice, Jehová de los ejércitos tiene un día preparado para todos los orgullosos y arrogantes y contra todos los elevados para que puedan ser rebajados. Y ese día es cuando. Ya pronto, ¿Ok? ya viene. Sí, porque usted dijo, ¿verdad? Que Isaías dice que en un solo día, en una sola hora, puede haber Sí. mucha destrucción, ¿verdad? Sí. 13. Vendrá contra todos los cedros elevados del Líbano que se levanta a lo alto. Entonces está hablando de árboles, ¿verdad? Ok, pero cuando él habla de plantas o piedras o lo que sea, también representan a quienes. Personas, en este caso, personas orgullosas, ¿verdad? Como árboles muy grandes y fuertes. Así es. Sí. 14. Ok, bueno, terminé, dice lo alto y dice, y contra todas las encinas de Basán, contra todas las montañas altas y todas las colinas elevadas. Otra vez hablando de Naciones. naciones Ujú, y grupos de personas en las naciones, ¿verdad? ujú. Sigo con el 15 y 16. Sí. Ok, contra todas las torres altas y todo muro fortificado. Ok, otra vez estamos hablando de qué. Ah, ¿Qué tienen montes altas? Si hablan de naciones, sí, ¿tienen torres? ¿Qué eran torres en aquel? ah, protecciones Ajá, para ¿contra? guerra Sí, y muro fortificado sería también su ciudad. habilidad. Ajá, Sí, o sea, su protección para su gente, ¿verdad? sí. Ok, Y 16, ajá. contra todas las naves del mar, tanto los barcos mercantiles como los barcos lujosos. ¿Qué estamos viendo hoy? No lo había pensado, pero Sí, toda esa así, guerra ahora tiene que ver con abrir ¿cómo se llama? Strait de Hormuz. ¿El estrecho? tal Y el vez. estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, ok. 17. Ok, yo sigo hasta que me digan que no, ¿ok? La altivez del hombre será abatida y la arrogancia del hombre será rebajada. Solo Jehová será exaltado en aquel día. Ok. Otra vez vemos que un grupo va a subir y otro grupo va a bajar. Y esto obviamente es el grupo que se van a bajar.
pero pasan simultáneamente, ¿ok? Ok, 18. Él hará desaparecer por completo a los dioses falsos. ¿Y qué es lo que ahorita definió a dioses falsos? Las cosas que crean con sus propios dedos. El Entonces, materialismo. El sí. materialismo. Espero que libros no son parte del materialismo, ¿verdad, Diane? Oh, no. Sí, es cierto, porque tenemos más de nuestra porción. Sí, ¿verdad? Ok. 19. Pero estamos levantando el espejo, Daniel, Alfredo, ¿están pensando qué son tus dioses falsos que tendrás que deshacerte de ellos? Yo sé que son parte de los míos. Mira, tengo un montón de arcos. Me gusta. Ya sé que son mis dioses falsos. Pero, como dije la semana antepasada algo, le he preguntado a Dan varias veces si un siervo de Dios nos dice, aléjate, vámonos, ese es donde va a haber protección y tengo que dejar toda esta casa que tengo. ¿Lo haré? Y yo creo que esa es la pregunta que todos tenemos que hacer. ¿Seguiría yo a Leí? ¿Seguiría yo a Nefi? Después de sembrar mi campo, ¿seguiría a Alma afuera de la ciudad de Nefi poco después de llegar y empezar de nuevo en la tierra de Nefi? O sea, ¿voy a estar dispuesto de salir cuando es necesario? ¿No creen que no me pregunto estas cosas? Y por eso hice énfasis en lo que dijo el hermano, el hermano Reyes cuando dice que ahora Isaías regresa a su tiempo y su época. Yo creo porque es difícil leer versículos como estos y no querer apuntar a los santos en aquel entonces en lugar de los santos hoy, que me incluyo a mí. ¿Seguimos? Sí, en el 19, los hombres se meterán en las cuevas de las rocas y en los agujeros del suelo, ante la poderosa presencia de Jehová y el esplendor de su gloria, cuando Él se levante y envíe el terror a la tierra. En aquel día los hombres arrojarán a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus dioses de oro, que ellos mismos han fabricado para adorar. Ahora yo no tengo que preocuparme de eso porque tengo paneles solares y todos mis chatarras de eléctricas van a seguir funcionando, pero los demás sí tendrán que tirar su materialismo. Estoy bromeando. Pero ven, y no es broma, porque sí, tengo que levantar un espejo y decir a mí mismo cuántas cosas no tengo que me van a ser difíciles de dejar cuando el siervo nos dice, vámonos. Yo creo que usted está muy bien preparado. Usted sabe que no hay otra opción. No, tengo una mujer que me va a dar una patada en la trasera y decirme, vámonos. Ok, 21. Los hombres se meterán en las grietas de las rocas y en las fisuras de los acantilados, ante la poderosa presencia de Jehová y del esplendor de su gloria, cuando Él se levante y envíe el terror a la tierra. 22. Uh-huh. Desistan de las cosas del hombre, que en su nariz hay un soplo nada más. ¿De qué consideración es él? Gracias, Kristen. Comentarios, hermanos. Hermano, yo tengo aquí una pregunta ahorita que usted estaba comentando referente a que en algún momento se nos va a pedir que podamos, por así decirlo, salir de nuestras casas y poder estar en un lugar. Creo que, bueno, por lo que estoy viendo es algo literal, ¿no? En algún momento vamos a tener que dejar todo lo que quizás tengamos, ¿no? Casas o todo lo demás, para poder, escuchar a este siervo y seguirlo, ¿no? Uh-huh. Pues, otra vez,
lo que leímos en, ¿qué es? Doctrina y Convenios 52 o 54, donde dice, te daré un patrón en todas las cosas para que entendáis cuántas veces no han sido salvos por un éxodo, Daniel. Cuando el país o el reinado de Israel fue atacado por Asiria, ¿cuántas familias fueron rescatadas? 7,000 o 700 o Ajá. 150. Hombres con sus mujeres y rebaños, etc. ¿Y qué tuvieron que hacer para ser salvos? Se fueron hacia el sur, al río de Judá. Así es. Entonces escaparon del país donde existían y tuvieron que irse a Jerusalén. Jerusalén fue atacado. Sabemos de 2 grupos que sobrevivieron. ¿Quiénes fueron? Leí su familia y el hijo y Mulek y las personas que fueron con él ¿Y cómo fueron salvos físicamente? por un éxodo. Un éxodo. En Éxodo. Y Leí, ¿ok? Y luego Nefi, después de que Leí muere, ¿cómo reciben protección ellos, Daniel? Cuando los lamanitas quieren matarlos. ¿Cómo recibe protección los nefitas? Ujú. Cuando estaban viviendo en la tierra de la primera herencia, y Lamán y Lemuel ya por fin se agüitaron por completo con Nefi, ¿qué hizo Nefi? Ay, Huyó al desierto. Subió las montañas y fue a una ciudad que su pueblo quería, y ellos le nombraron rey y lo nombraron la ciudad de Nefi. Pasaron 200 o 300 años y los lamanitas habían subido las montañas, querían matar a los nefitas. ¿Y qué tenían que hacer para ser salvos? Ir al otro lado del monte, siguiendo a su rey, Benjamín. Y llegaron a la tierra de Saraemla. O sea, no sé, Daniel, si va a pasar, pero como hemos visto ese patrón pasar varias veces, es posible. y yo posible. diría que, sí, yo diría que el porcentaje de probabilidad es más alto que un 6 de 10, ¿no? O sea, es probable, sí, Es muy probable entonces. es Ok. muy probable. Pero ¿cuándo pasará y quién va a ser ese siervo? Todavía no sé quién es. Pero llegará, estamos a la espera que también llegue. Pues la razón por la cual he indagado tanto sobre ese siervo es para entender los papeles que él haya sido llamado a hacer. Y cuando veo a una persona hacer estas cosas, diré, ahí está, porque comprendo que tiene que hacer estas cosas. Pero hasta ahorita, honestamente, Kristen, a tu pregunta más antes, nunca he dicho ni a mi propia esposa que Dios nos dijo que nos fuéramos aquí a México. Es como cuando yo me siento personalmente, Diane, obviamente si estoy hablando de ti también puedes opinar, pero con Abraham, Dios le dice a Abraham, vete de aquí de Canaán, del país de tu natividad, de donde naciste, vete. Y luego en el próximo versículo, Abraham dice, y yo, Abraham, decidí irme pero no dijo Dios dónde irse, simplemente le dijo, salte de donde estés. Y yo he sentido que debería salirme de donde estaba, pero nadie me dijo, vete al pueblito donde yo vivo aquí en México específicamente. Okay. Y yo sé que no fue la pregunta exacta que me hiciste, Kristen, pero tiene que ver con. Diane, Sí. ¿es cierto eso? ¿Qué has sentido tú? Bueno, Lo mismo, en lo lo que hemos, mismo. Lo mismo, ok. No estoy seguro que esto es el lugar donde vamos a estar, pero siento que, que va a usar este lugar. Siento que tal vez no estaremos, pero va a usar este lugar. Puede ser un respite, un lugar para parar para los que vienen. Puede ser, no sé, pero que estemos o no estemos, no estoy segura.
Entonces ustedes están preparando su terreno, su propiedad para el uso de Dios. Pues, como dijo presidente Brigham Young, siembra tus cerezas y esos no dan fruto por 30 años. A lo mejor será mi hija que herede esta propiedad y que le ayude algún día, pero de una cosa sí, estoy contento. Bueno, no debo decir contento, pero cuando veo lo que está pasando en los Estados Unidos, donde antes existía o vivía, siento, y puedes leerlo en capítulo 19 de Isaías, que va a haber una guerra interna en los Estados Unidos. Y solo al ver la política hoy día entre rojo y azul, puedo ver que con cualquier chispita puede empezar una guerra interna allá y no quiero estar allá por eso. Entonces, si fueras a preguntarme por qué salí, es porque no quiero estar en la guerra civil, no porque pienso que esto es donde el siervo nos va a querer, como dijo Dayan. Para mí es evitar la guerra interna que creo que va a pasar allá. No porque este es el destino final para mi familia. Nunca he sentido eso. Pero el destino final para todos sería la nueva Jerusalén, ¿verdad? Que se va a establecer en el condado de Jackson, Missouri. Así es. Entonces, todos estamos esperando, ¿verdad? Que nos llamen allá. Sí, Mi hermana y su esposo ya viven en Independence, en sí, Missouri. en Están Missouri. preparando una granja y no saben, ¿verdad? Si se van a quedar allí o qué va a pasar, porque va a haber mucha destrucción en Estados Unidos un Sí, día, ¿verdad? sí. Pero ellos sintieron que tenían que vivir ahí. Pero como dijimos también, al principio de esta clase hice la pregunta y Daniel dijo, va a haber guerras por todas partes. O sea, si Rusia o China ha hecho un cohete a los Estados Unidos, no quiere decir que todo el mundo va a decir, pues aquí está el nuevo sheriff, que ya estamos doblegados ante ti, ven para acá y sea nuestro nuevo imperio, ¿no? Como estaba hablando de esas cosas con un amigo aquí en México hace 15 años y me dijo, perdóname, Eric, pero quisiera que mi imperio fuese los Estados Unidos antes que Rusia o China. Yo no quiero que ellos sean el imperio. O sea, para él, los Estados Unidos es un imperio mucho más benéfico que China o Rusia, ¿no? Entonces, pero así dice el capítulo 10 de Isaías, que después de que Babilonia es destruida, dice que la víbora que sube, o sea, el rey de Asiria, es peor. Sí, se nota. Sí. Bueno, hemos pasado la hora. ¿Otras preguntas, comentarios hoy? Esta es mi oración, de que vivamos el tiempo necesario para ver al ser humano cambiar sus lanzas a hoces y sus espadas en arados, que llegamos otra vez a ser un pueblo agrícola, como dices tu hermana Kristen. Eso es lo que quiero ver. Esa es mi oración. Se requiere mucha humildad para hacer eso, ¿verdad? Por eso, ese es uno de los capítulos más difíciles de leer si queremos levantar un espejo y ser honestos con nosotros mismos. La verdad, hermano Eric, también, desde que lo conocí no sé, hace como 10, 12 años que estuve en su primera conferencia, siempre me había costado trabajo como comprender Isaías, pero quería estudiarlo mucho porque sé que es un mandamiento y desde que estaba en la misión y cuando lo conocí y compartió esto y recuerdo que también compartió como su presentación que se había dado con nosotros, me he dedicado mucho a estudiar Isaías, la verdad, desde que lo conocí como por 12 años y he comprendido mucho mejor. La verdad que ahora sí, como dice Nefi, me deleito en las palabras de Isaías, Sí, porque, porque aplico los patrones negativos y positivos a mi vida y porque realmente esto ha guiado mi vida. Y personalmente también compartir algo. Sí, yo soy de México. Hace como 10 años, 9 años conocí a mi esposa, ella es de aquí de Utah.
Nos conocimos en la Ciudad de México y por algunas otras razones vine a vivir aquí a Utah. Y tengo mi familia am, y me he dejado llevar por varias impresiones, sí, personalmente, de qué tengo que hacer. Y he sentido realmente de que Dios sí, sí, sí nos habla y sí nos prepara y sí nos dice las cosas que están sucediendo. Entonces, solo para que sepan, nosotros, yo y mi esposa y mi familia estamos tomando medidas con base a ese tipo de cosas y con base a las impresiones del Espíritu, pero también con mucho base a las palabras de Isaías en estos últimos días. Gracias. Y Kristen, otra vez a tu pregunta. Generalmente yo no respondería a una pregunta tal, pero me he preocupado mucho de dar una clase sobre Isaías y porque estoy preocupado de que algunos en la clase van a decir, pues si eso es lo que está haciendo el hermano Eric, es lo que tengo que hacer yo. Y Alfredo ahorita dio la respuesta correcta. Dios va a hablar a Alfredo. Dios va a hablar a Kristen y su esposo. Y Dios va a hablar, espero, a mí y a mi esposa. Y cómo llegamos al fin a la Nueva Jerusalén, quién sabe. Pero va a haber a lo mejor más que una carreta que va a empujarse hasta allá y a lo mejor estamos en 3 diferentes grupos que llegan. Pero no quiero que nadie piense que por haber escudriñado Isaías que mi casa aquí o mi huida de los Estados Unidos es lo que los demás necesitan hacer. Y esa es la única razón por la cual te contesté honestamente, porque no quiero que nadie piense que simplemente porque estoy dando o ayudando a dar esta clase, que hay alguien que me escuche que piense que tiene que hacer lo mismo. No es cierto. Tienen que hacer lo que Dios les dice que tienen que hacer. Por eso cuando te invité a la clase, Kristen, hablamos de 2 o 3 diferentes lugares donde tú y tu esposo podrían ir. Yo estaba animado por uno de esos, ¿no? Y no era México y no era Gringolandia tampoco, ¿no? O sea, lo que tú y tu esposo van a hacer es cosa de ustedes, ¿no? Isaías nos da, como dijo Alfredo, y gracias Alfredo por las palabras, porque así es. Dios va a guiarte a ti al que estés dispuesto de levantar el espejo y decir, caray, ¿estoy portándome como uno de los que va a ser renacido o estoy portándome como uno de los que van a recibir la destrucción? Sí, esta clase me está haciendo pensar más en esa preparación, ¿verdad? Y que podamos realmente pensar en lo que necesitamos hacer para prepararnos. Entonces, y dónde tenemos que estar, porque sí, vamos a ver. Sí. Bueno, si no hay otra cosa, ¿o hay otras preguntas, comentarios? Ok. Gracias por participar hoy. Como siempre, lo pondré ahí en un video a ver si sin nuestras caras, pero se escucharán sus voces. Pero gracias por todo. Un abrazo. ¿Tenemos una oración para terminar?